Saludos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando. Gracias por acompañarnos en otra semana de discusiones de Star Wars. A los que están viendo este episodio, a los que los están escuchando también notarán que esta semana estoy yo solo aquí hablando y hay una razón bien particular y específica para esto, y es porque voy a estar hablando de la Alta República y del último libro que cerró la iniciativa de novelas de la Alta República, Trials of the Jedi o Pruebas de los Jedi, por Charles Soule. Como mis compañeros, bueno, en el caso de Cady no lee los libros, eso ya lo hemos discutido antes, y en el Iclon está un poquito, y cuando digo un poquito es que está bien atrasado en las novelas de la Alta República, tan solo se ha leído la primera, y incorporarlo a una discusión del último libro cuando solamente se ha leído el primero es como que un espacio un tanto difícil de superar. Les quiero también aclarar, aquí hay un par de cosas por aclarar. Número uno es que esta discusión no va a ser tan detallada tal vez como nuestros episodios de Biblioteca Rebelde. Esto es más bien unas impresiones generales luego de haber sacado un día para leer este libro, para leer esta novela, absorberla y tal vez, digamos, aceptar todo lo que estuve leyendo. Este episodio lo voy a dedicar a, pues, tanto reacciones a la novela como reacciones a lo que es el final de la Alta República, mi impresión de lo que pasó en el libro. Yo sé que este libro hay varias circunstancias que afectan la capacidad de haber leído la novela. Por supuesto, número uno es leerse las 400 y pico de páginas que tiene esta novela, dependiendo de la cantidad de tiempo que tengan disponible. Si obtuvieron esta novela la semana pasada, tal vez todavía no han tenido la oportunidad de leerla. También sé que hay unos países que las traducciones están un tanto atrasadas y no son lo mismo Centroamérica versus España. Cada casa editora en cada país se toma su tiempo. También sé que hay algunos que nos escuchan que lo compran de manera electrónica en inglés. Esto dependiendo de cuándo sea que lo están escuchando. Si se lo leyeron ya esta misma semana igual que yo, pues hola, bienvenido. O si no se lo han leído y les interesa no tener spoilers, les recomiendo que regresen a este episodio un tanto luego, porque vamos a entrar aquí en spoilers tanto de lo que pasa en esta novela como lo que ha pasado hasta el momento en la Alta República, y tal vez dos o tres elementos que están aún por verse en lo que se trata de los cómics. Aunque en los cómics nos quedan todavía, tenemos ahí dos cabos sueltos. Tenemos el primer cabo suelto es en High Republic Adventures, que está ahora mismo en la batalla de Eriadu. El libro Trials of the Jedi nos da el resultado de lo que pasa en la batalla de Eriadu. No necesariamente la misma perspectiva de lo que está ocurriendo en los cómics de High Republic Adventures de Daniel José Older. Ahí está un grupo completamente distinto que no es mencionado en la novela. Ahí también tenemos a lo que es el Warden, por ejemplo, que está haciendo las suyas en una sección de Eriadu, mientras que el libro es más bien la General Beast. Y lo otro de los cómics que también está pendiente es lo que ellos han titulado The Republic The Finale, o el Gran Final, y que esa es de Marvel, que es la versión de adulto y es la línea de historia que contiene a Kif Trennis. Kif Trennis tampoco fue mencionada, bueno, fue mencionada, pero no formó parte de los elementos principales de la historia de Trials of the Jedi. En el caso de Kif Trennis también queda la duda de que se ha mencionado que ella es parte de los perdidos, de los 20 perdidos, o de estos Jedi que abandonaron la orden. Supuestamente, pues, uno de los bustos que está en la biblioteca, o como quieran llamarle, a los archivos del Templo Jedi en Coruscant, uno de esos bustos es el de Kif Trennis. Eso está por verse cómo es que llega a ese punto, si es que tan siquiera va a pasar. Quién sabe. Pero eso, digamos, son los asteriscos de lo que va a ser esta discusión, este prácticamente monólogo que yo estaré haciendo sobre la Alta República y en específico los libros y Trials of the Jedi. Charles Soule fue el autor del primer libro de la Alta República, y wow, es casi hasta difícil de ponérselo en la cabeza que eso fue ya prácticamente hace 5 años atrás, en medio de la pandemia, cuando empezó esto de High Republic. Y fue el libro Luz de los Jedi. Ese sí lo tenemos ya discutido en detalle en Biblioteca Rebelde. Si no lo he escuchado el episodio, es una de estas discusiones súper largas donde entramos en todos los detalles
de este libro. Y como era de esperarse, Charles Soule en el último libro, él tiene, como lo dicen en inglés, los bookends, tiene los dos esquinas, el principio y el final. Él es un autor que tiene esta capacidad de escribir novelas bien densas, con muchísimo detalle. Él principalmente ha sido escritor de cómics y los cómics requieren que los escritores hagan muchos detalles porque ellos pasan esos guiones a una persona que luego va a dibujar y los diálogos, digamos, son menos de las descripciones que tiene que dar un autor que está haciendo algo en escrito que va a ser transformado a dibujo. En el caso de las novelas, él tiene esta capacidad bien pintoresca de hacer estas imágenes o estos detalles que uno lee la novela y te transporta completamente. De hecho, yo empecé con la intención de tal vez tomarme una semana y leerme esta novela y no fue, no había manera de yo simplemente soltarla por el lado. Hizo una narrativa que me enganchó y me mantuvo enganchado hasta el momento en el que pasé la página final. Y es bien importante en el sentido de que este libro, esta novela, nos da la conclusión de los Nihil como grupo, estos piratas galácticos de el borde exterior que han estado amenazando la República durante esta época, 200 años antes de episodio 1. Nos da la conclusión de ellos como grupo y por supuesto de su líder máximo, Marchion Ro, uno de mis favoritos, tremendo villano. Y aquí vemos lo que pasa con él al final. Además de los problemas que tiene la Orden Jedi dentro de todo esto. Y es bien importante recordar que cuando empezó todo esto de la luz de los Jedi, de la Alta República, empezamos viendo a la Orden Jedi, lo que ellos estaban llamando, los autores estaban llamando la era dorada de los Jedi. Se vestían hasta de blanco y dorado para, si no era obvio llamarlo la era dorada, pues por lo menos en los atuendos que estaban utilizando podías decir, mira, hasta se vestían de dorado. Y así de la nada vino este pirata o Verini, extraño que tomó control de una organización y lo que hizo fue poner las cosas patas arriba. Ellos al principio hasta descartaban este grupo de los Nihil como simplemente unos piratas que estaban haciendo problemas, pero Marchion Ro desde el principio nos dan a decir que este tipo tiene una visión, este tipo está buscando hacer algo, pero nosotros como lectores lo sabemos, ellos, los Jedi y la República en este caso, no tenían idea, no lo estaban tomando muy en serio, hasta el punto de que, pues, en la primera novela vimos cómo hicieron desastres a través de la galaxia gracias al desastre de pues, el Legacy Run, que fue cuando destruyeron esta nave que estaba viajando en el hiperespacio y los pedazos estaban saliendo por todos lados y estaba destruyendo planetas enteros. Luego en la segunda novela, por si esto no era suficiente, tenías la Gran República de Valor, donde los Nihil destrozaron el equivalente a la Feria Mundial dentro de Star Wars, donde explotaron prácticamente la feria entera. Hicieron que hasta, ¿verdad? Una nave que tenían médica, la tiraron dentro de un lago. Bueno, fue todo un desastre. Y la cherry en el tope o la gran humillación que le dieron los Nihil a la República en esta época fue estrellar la estación espacial Starlight Beacon o el faro Starlight en el planeta Iram. 3 golpetazos fuertes. La primera fase de la Alta República lo que fue pena, dolores y angustias y destrucción. Y por encima de todo esto, tienes también estos animales que trajo Marchion Ro, que eran los Nameless o los sin nombre, los Shikarai, que decir que se comen a los Jedi es exagerarlo un poco, pero se alimentan de la fuerza viviente, de la fuerza que anima a los Jedi y pues específicamente con los Jedi los convierten en estas pilas de cenizas prácticamente. Solo tenés a este grupo que maniobró, engañó y logró prácticamente tomar control de una parte de la República. Por encima de todo esto tienes estos animales que pueden matar a los Jedi, pero también con tan siquiera estar presentes en la cercanía de los Jedi causaban que tuvieran visiones y sufrimiento y básicamente tuvieran este sentido profundo de miedo que los dejaba inútiles prácticamente. Eso fue, digamos, la fase 1 entre comillas, en resumida. La fase 1 culminó con Marchion Ro creando
está muro, y cuando decimos muro, es muro en un sentido figurado. Este sistema de pequeños satélites que dividió la galaxia en dos secciones. Está la sección de la que fue la República y algo que él llamó la zona de oclusión, que era un grupo de sectores que estaban bajo el dominio de los Nihil. Luego ya en la tercera fase es que entramos dentro de cómo esta zona de oclusión en sus momentos comenzó a expandirse. Eso dentro de los libros junior, dentro de los libros principales y los cómics nos mostraban el por qué este muro digital casi se movía y cómo es que varios planetas eran absorbidos. Pues, a veces era simplemente porque Malcolm Rowe se encojonó y dijo, para carajo, vamos a extender esto. Y en otros momentos fue hasta personas que ni siquiera tenían permiso para hacer eso. Ya, esos son detalles más bien por el lado. Antes de entrar mucho en la tercera fase, ¿verdad? Y hablé de la primera, donde los Nihil causaron daños y destrozos. Y después dije, y aquí en la tercera se ha desarrollado esto de la zona de oclusión. Entre medio, la segunda fase. La segunda fase es la que nos llevó para atrás, la que nos llevó para el pasado. 150 años aún más atrás de los ya 200 años que habíamos comenzado la primera fase. Y la segunda fase nos daba la historia de la senda de la mano abierta, es algo que ya hemos también hablado un poco en el podcast. También discutimos uno de los libros de la segunda fase en el podcast, que fue el de la batalla de Jedha. En el caso de la senda de la mano abierta, aquí hay dos detalles importantes. Número uno es que esta organización, un personaje llamado Elesia Severon, la madre, tomó control de ella en un momento y ella trajo esta visión extremista de este grupo religioso, entre comillas, donde los hizo ver que los usuarios de la fuerza estaban dañando la fuerza. Es por eso que tenían este famoso término de la fuerza será libre. Dentro de las influencias de Mardarro en esta organización, cayeron un grupo de Everini, y entre ellos estaba una Mardarrow. Mardarrow, como el apellido nos deja saber, es una de las relacionadas, o digamos, de los antepasados de Marchion Ro. Y así es como los Row entran dentro de toda esta mezcla. Al final de todo, la madre estaba encojonada con los Jedi porque cuando pequeña se llevaron a su hermana y a ella no la encontraron suficientemente capaz en la fuerza como para también llevársela a la Orden Jedi. So, ella tenía esta molestia porque los Jedi la dejaron atrás. Si le suena algo conocido es porque es la, digamos, ya típica historia de resentimiento a base del método que los Jedi utilizaban para llevarse niños, robarse niños, como digo yo a veces en el podcast, y olvidarse de las personas que dejaban atrás. En este caso, pues, a la hermana que quedó abandonada, luego que se llevaron a la pequeña otra Severon, que es una Jedi que también vemos dentro de todo esto, pero aunque es relevante entre comillas, digamos, no es tan relevante para lo que estamos hablando ahora mismo en lo que es el resultado de la tercera fase. Y sí, estoy mencionando a la madre porque al final de todo es algo importante dentro de este libro. Nos mencionan dentro de Traversos de Jedi en el final de la tercera fase, pero ya mismo con eso. La tercera fase... Tengo que admitir que la tercera fase de por sí, narrativamente, los primeros dos libros, yo no los encontré tan, ¿verdad? Como que me cautivaron tanto como los tres de la tercera fase, de la primera fase, perdón. La primera fase fue bueno, en el caso de los Jedi, ¿verdad? Destrucción, una cosa detrás de la otra. La tercera fase vio una transformación significativa de cómo los Nihil funcionaban como organización, no quiero decir criminal, porque en realidad parte de los cambios que tuvieron los Nihil dentro de la tercera fase fue esta transición de grupo criminal pirata a un conato de gobierno, algo que estaba pretendiendo ser un gobierno galáctico haciendo competencia con la República. Mucho de esto gracias a Guirra Starros. Los que han leído esto saben que Guirra Starros era una de las senadoras dentro de la República en la primera fase, y ella se va en este amorío con Marchion Ro y se escapa con él y se va a la zona de oclusión. En el caso de ella, ella tiene estas ambiciones políticas y ella está tratando
de manipular a los Nihil para ella obtener un poder político y a la misma vez, no sé, sentirse bien porque apuñaló a la República y darle algún tipo de sentido a algo que no tiene sentido porque Marco Robo en realidad, el tipo es un anarquista, el tipo es, como dice, ¿verdad? El derivado de la palabra nihil, un nihilista, él no le importa nada. Y ella está tratando de darle un significado y es por esto que reorganizan los Nihil. Cuando estábamos en la primera fase, tiene que ser las tormentas, las tempestades, los rayos y todo esto, las nubes, 20 pendejaces. Y aquí ya en la tercera fase vemos como todo cambia. Tienes a, que si Ministerio de Información, de Ministerio de yo no sé qué otra carajo, de Ciencias y Jodienda, porque tienes a Kira con un ministerio, a la General Beast con otro y al Barón Bulan haciendo experimentos y jodienda. Eso tiene esta semi-organización y en el tope Marquis Ro, pero Marquis Ro no le importa un carajo. Marquis Ro, tú ves a través de todas las novelas que el tipo lo menos que está haciendo es gobernar y a él no le importa gobernar. Es Guirra la que está constantemente tratando de traer esta cuestión política, de negociar con la República, enviándole mensajes a Lina So, que si vamos a hablar, que si vamos a hacer un tratado y 20 cosas. Todo ese proceso, en verdad, pues como que a mí le quitó un poquito de diversión a lo que eran los Nihil con las tempestades, que si Kazabi, que si Luldadito, esta cuestión, peleándose entre ellos. Era más entretenido que la parte política, donde era todo más formal y qué sé yo. Por ese lado, pues, no me atrajo tanto. Y por supuesto, mucho de las cosas que estaban pasando en los primeros dos libros era, pues, en un caso que si Eva Cris estaba perdida en la zona de oclusión por un lado, por el otro lado estaba el Sermán, ellos se aman y hay que reunirse, y Eva busca la manera de salir de la zona de oclusión, irse a la República, reunirse finalmente con el Sermán, confesar sus verdaderos sentimientos y, pues, prácticamente envolverse en una relación que todo el mundo sabía que estaba ocurriendo y pues nadie lo admitía en voz alta. Al carajo esto de los apegos, vamos a pegarnos lo más posible. Y el segundo libro, hasta la portada del libro, parecía como que era Pasión de Gavilanes, una novela de amor de estas románticas, porque estaba igual Cris y el Sermán en la portada, de lo más que sí, linda y cosa. Entre medio de todo este reguero de que si pues, la zona de oclusión, la expansión, contracción, expansión, los Nihil como políticos tratando de hacer tratados con la República, además de estos animales que se comen la fuerza, también en el fondo estaba lo que se está convirtiendo, o lo que fue uno de los problemas principales de la galaxia en la tercera fase, más que los Nihil y más que los sin nombre, y era esta plaga, o en inglés le dicen el Blight. Y el Blight era una similar a como los sin nombre convertían a los Jedi en ceniza. La plaga aparecía misteriosamente en un planeta y consumía el planeta entero. Cuando decimos consumir es que pues, todo lo que tenía vida y lo que no tenía vida era convertido prácticamente en ceniza. Tenés que si las rocas, los mares, los edificios, todo terminaba hecho mierda, derrumbado o muerto. Y esto empezó a aparecer en diferentes planetas y se estaba pues, creando un caos, porque cada vez que aparecía un planeta, aunque empezaba lento, eso era algo exponencialmente expandiéndose al punto de que corría, se te acababa el tiempo y estamos hablando de un planeta entero. Imagínense que alguien diga mañana hay que hacer una evacuación completa del planeta Tierra. Ok. Estamos hablando de Star Wars, en cierta forma lograron en algunos lugares estos milagros que es un poquito como que difícil de poner en la cabeza de uno si lo pones en realismo, pero esto es fantasía, recuerden, esto es fantasía. El problema es que nadie encontraba cómo solucionar esto y muchos de los libros, tanto de adultos como de los de medium grade o las novelas de jóvenes adultos, nos mostraban esta inhabilidad de poder resolver este problema. El mismo Marco Rowe no sabía ni de dónde venía la jodienda esta, aunque él estaba pretendiendo que sabía lo que era, ni siquiera sabía. Y los Jedi en cierta forma lograron solamente evitar que la plaga consumiera un solo planeta y fue Kashyyyk. Y en este caso estuvieron envueltos los Drengir y fue como que una media hostia, es la excepción a la regla. El otro planeta que se salvó fue Coruscant y es simplemente porque todos los Jedi estaban meditando alrededor de la plaga y usando la fuerza para evitar que la plaga se expandiera.
Y gran parte de este libro menciona cómo los Jedi estaban ahí, hasta Yoda estaba sentado ahí por horas, horas, horas y días, simplemente meditando para evitar que esta plaga se expandiera. Metieron a Yoda ahí, sí, para que Yoda no hiciera más nada, pues. Yoda no ha compuesto un carajo en la Alta República, que está bien, eso está bien, lo he dicho ya antes. Tal vez es un poco injusto decir que no ha compuesto nada. Sí, ha estado una que otra aventura importante. Sí, estuvo hasta en la portada uno de los libros estos de manga de Daniel José Order. Pero mm, consideremos que Yoda, como un gran maestro, como un tipo poderoso, donde quiera que él fuera a aparecer, se iba a chupar todo el oxígeno. Todo el mundo iba a decir, ah, Yoda, oh, Yoda, llegó Yoda. Lo mejor que pudieron haber hecho fue meterlo en el sótano, como que literalmente estaban en el sótano, en el antiguo templo Sith que está debajo del templo Jedi. Ahí fue donde espetaron a Yoda y quédate ahí toda la novela de Trials of the Jedi. No vamos a sacarte de ahí. Pues ahí es donde estuvo Yoda. Malcolm Rowe por su lado no sabía un carajo de cómo bregar con esta plaga, pero sí tenía consigo esta vara, lo que llaman un rod. Y esta vara tenía unas rocas púrpura que son los Echo Stones o las rocas Echo. Y estas rocas tienen la habilidad de controlar a los sin nombre. Y también, si estás utilizando eso, si la tienes en la mano, no eres afectado por la plaga. Pero no es como que era una cura para la plaga. Y estas rocas vienen ya de la segunda fase. Y han sido detalladas sus orígenes en los cómics. No vamos a entrar mucho de dónde viene esto. Es una historia bien complicada que tiene que ver mucho con la fuerza. En algún momento hablaremos de estas rocas. Lo más importante, o estas piedras, es recordar que el tener la vara esta con estas piedras le daba a él la habilidad de controlar a los sin nombre y no ser afectado como víctima de la plaga. Lo positivo, o digamos las buenas noticias, es que esta vara, estas rocas o piedras no eran únicas. Había otro set que los Jedi lograron conseguir a través también de los cómics, diferentes aventuras que llevaron a que Rick Silas, junto con su maestro Comac Pitus, lograron obtener su propia vara. Y por supuesto la vara que tienen los Jedi era la vara de las hostias, era la vara que podía irse por encima de la que tenía Malcolm Rowe, ¿verdad? Porque por supuesto la fuerza proveyó a los Jedi la vara que les hacía falta. Si estos dos elementos, la vara de Malcolm Rowe, la vara de Malcolm Rowe es algo más bien que ha sido hereditario, es algo que viene ya desde la época de Marda Rowe, desde la época de la segunda fase, eso lo vemos bien claro en los libros. La de los Jedi, pues, en los cómics que entra bien en detalle como ellos la obtienen. Espero que no se hayan perdido ya mucho con esto de las varas. Vamos a entrar a Trials of the Jedi. Trials of the Jedi comienza con Malcolm Rowe habiéndole ofrecido a la República una supuesta solución a la plaga. Ignacio muy sabiamente no quiere negociar con Malcolm Rowe. Malcolm Rowe al final de todo le ofrece ser este milagro de curar a toda la plaga, aunque es un bluff, en realidad no tiene esa cura, él simplemente quiere hacerse ver como este Mesías, esta persona que rescata todo. Y dentro de esta visión, o digamos, esta ambición de él pretender ser lo que no es, él hace algo que yo no me esperaba. Y él destruye el Gaze Electric, él destruye su propia nave. Al él destruir su nave, desde su nave era que se controlaba este muro digital, este Storm Wall, esta barrera que estaba dividiendo la galaxia entre la galaxia regular y la zona de oclusión. Él destruye su propia nave para mostrar que tiene buenas intenciones, pero esto causa ese derrumbe del Storm Wall. Y es interesante si han estado leyendo los libros, los cómics como yo, antes de leer este libro, porque los cómics ya nos habían mencionado y en los libros de la Medium Grade y de jóvenes adultos que salieron antes de Trials of the Jedi, habíamos visto que el Stormwall caía. Los personajes mencionaban, la barrera se cayó. Por ejemplo, en los cómics de Daniel José Order, de The Harry Potter Adventures, ya creo que fue hace como 2 meses atrás, que dijeron, se cayó el Stormwall y ¿qué pasó? Ellos no sé qué pasó, pero se cayó y vienen la gente de la galaxia Aeriadu a ayudarnos. Y uno como lector decía, espérate, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Cómo fue que esto se cayó? ¿De dónde salió esto? Y después, en cierta forma, las limitaciones que tiene estos
cómics que están ocurriendo a la misma vez de los eventos del libro. Es que literalmente, digamos que este libro tiene, no sé, 30 capítulos y los cómics están metidos entre medio de los capítulos. Y no es como que vas a estar leyendo este libro y cuando llegas al capítulo 2 te dice, ok, búscate el cómic número 17 de Daniel José Soler y léelo ahora. Las cosas no funcionan así. Y pues tampoco es como que iban a esperar a que saliera este libro para sacar todos esos cómics. Sacar cómics uno al mes no es tan fácil y si no tendrías esto de la Alta República demasiado tiempo. Y pues sí, nos estaban dando, entre comillas, el spoiler de que la barrera iba a caer, aunque en el sentido como no es que la barrera sí iba a caer, no es como que hay un Stormwall en episodio 1 o en The Acolyte que ocurre antes de episodio 1, eso no existe, eso iba a caer eventualmente. Nos dicen qué pasó, no nos dicen cómo, el cómo pues está acá. Y el cómo no me lo esperaba tampoco, que el cómo fuera Valkyrie Row mismo, que él mismo dijera voy a explotar esto para el carajo y lo hice yo y pues yo fui el responsable de que cayera la barrera. Una calculación un tanto errada de su parte porque al final no ayudó para nada. A la República le importa un carajo que él haya hecho eso, a todo lo contrario, lo que fue es que enviaron refuerzos a los lugares delicados de la zona de oclusión, específico Eriado, donde está ocurriendo esta batalla que ya sabíamos que estaba ocurriendo gracias a los cómics. Ok, pues eso es Mark Rowe por su lado haciendo pendejas. Vamos de los Jedi, vamos a hablar de ellos. Los Jedi tienen este plan donde ellos creen que para evitar esta plaga que está consumiendo los planetas a través de la galaxia, lo que ellos tienen que hacer es devolver al planeta X, al planeta de origen de los sin nombre, los sin nombre que ellos han encontrado. Ellos han estado peleando con estas criaturas a través de las pasadas publicaciones. Y en vez de estar matando a los sin nombre, los Jedi y la República han estado capturando a estas criaturas y guardándolas dentro de lugares en la República. Ellos tienen, dice el libro, unos 12 supuestamente de estas criaturas y las tienen todas en estas jaulas y van a llevar estas criaturas de ese planeta X. El planeta X es un planeta en un lugar, no quiero decir escondido, pero las coordenadas para llegar a este lugar están perdidas. La tienen los Nihil porque Marisanteca se las dio y Bernestra Rowe los conoce porque Marisanteca antes de morir en uno de los libros nos mencionan que le comparte con ella las coordenadas para llegar a este planeta. So, ellos saben el planeta de origen de los sin nombre y el plan es llevar a estos que ellos han capturado de regreso al planeta X porque ellos piensan que si devuelven estas criaturas que fueron sacadas de su planeta a su planeta de origen eso va a ayudar a traer algún tipo de balance en la fuerza porque no hay más ninguna otra explicación de por qué esto está pasando más allá de que hay una relación entre los sin nombre y la plaga. Y pues vamos a llevarlos a su origen. Que estaba bien acertado. En realidad ese era el problema, el que estuvieran estos sin nombre fuera de su propio planeta. Aquí el problema principal sería, digamos que los 12 sin nombre que tenían los Jedi no era la población entera de sin nombre. Marchion Ro por su lado tenía un cojón de sin nombre, porque Marchion Ro fue al planeta y se llevó un montón de sin nombre. Y pues vas a llevar a los 12, pero ¿dónde están el resto? Pero Marchion Ro les hizo la vida fácil porque antes de explotar el Gaze Electric, él se llevó consigo a todos los sin nombres al planeta X. Estaban los sin nombres de los Jedi más los sin nombres de Marchion Ro. Y ¡ja! Qué conveniente. Ahora, la pregunta es: ¿quién iba a llevar a estos sin nombres al planeta X? No iban a enviar a la Orden Jedi entera a hacer esto. Y lo que deciden es, iba a decir los 12 discípulos, no son 12, pero los 9 elegidos, el equipo de los 9 luminosos, los 9 Jedi, no principales, pero estas 9 personas que van a tener esta misión de llevar a estas criaturas que los pueden matar en cualquier momento, estas criaturas que los pueden afectar en la cabeza, a un planeta desconocido en la otra esquina de la galaxia. Y de ahí es que sale la portada del libro. Para los que ven la portada, tiene a 9 personajes y dicen, a 9 Jedi, déjame mirar la portada porque así sé quién van a enviar. No necesariamente. Y ya mismo vamos a decir, ¿verdad? ¿De dónde es que viene toda esta jodienda? Pero los 9 Jedi, los 9 hostias. Y uno dice, coño, pues si son las 9 hostias, obviamente Evel, Chris y el Salman tienen que estar ahí. Y sí, Evel, Chris y el Salman están ahí, están hasta la puta portada del libro. Yo dije, pues si van a enviar a ellos, también van a enviar a Bernestra Rowe. No, Bernestra Rowe no era de los 9 principales. Digo de los 9 principales porque también estaban los 9 secundarios. El equipo A y el equipo B, el equipo regular y el equipo de suplantes, los sustitutos.
el equipo de pues, los casi casi, pero no los voy a guardar aquí en reserva. Si los primeros 9 fallan, pues tenemos otros 9 que nos pueden ayudar. Y sí, tenías a Eval Chris, tenías a El Sermán, tenías por supuesto a Burrillaga. Y si tienes a Burrillaga, tienes que tener a Belcetifar, que no está muy lejos. Y yo, ok, estamos bien, estamos empezando bien. No me diste a Belnestra, pero me diste a Beli a Burri. También Arcov. Arcov es el otro Wookiee que estuvo saliendo primero dentro de las mangas de Daniel José Ortega. Yo decía, coño, Arcov. Y ahí me puse a mirar la portada y yo decía, son 9, pero la portada hay nada más que un Wookiee. No hay dos. Ok, pues a lo mejor la portada mezcló, decía yo. Entonces tienes a Arcov. También tienes a Teret o Seret. Uno de ellos dos. Creo que fue Teret al que enviaron. Teret y Seret es prácticamente un ser dividido en dos. Ellos hasta tienen un pronombre plural. Yo digo plural porque para mí es que es más plural que no binario, pero en inglés no hay manera de diferenciar si es no binario o plural. Pero como son dos que son uno, siempre se refieren a ellos como we. Y pues, por alguna razón, los Jedi dijeron, para el carajo, vamos a separarlo, vamos a bajar uno en Coruscant y vamos a enviar a otro para allá, para el planeta que es para el carajo. No sé de dónde estaba la lógica de ellos de eso. Me imagino pues que si uno se moría, saben que el otro se ha vuelto. No, espérate, ya estoy aquí, estoy hablando mierda. En realidad sí había una lógica. Y es que pues estaban en el puto otro lado de la galaxia. Y como ellos dos tienen esta conexión mental, pues literalmente uno de ellos era el radio, el que estaba narrando lo que estaba pasando en el planeta X. Mentalmente miraba las cosas y pues su gemelo en Coruscant les decía lo que estaba pasando. Él era como que pues, el narrador de las cosas que no podían ver los Jedi. Y si alguien se moría, pues, se murió este, se murió este, se jodió este, se jodió este. Ok, pues ahí ya está. Ahí está la lógica. Hablé mierda por un momento. Además de Teret slash Zero, whoever, también tenía a Reef Silas. Y Reef Silas es una selección obvia. Estuvo envuelto pues, con toda esta cuestión de las piedras eco, de la vara. El tipo sabía pues bastante de lo que estaba pasando. ¿Cuántos hemos mencionado ya? Dijimos Avar, dijimos Elzar, dijimos Arkov, Burri, Bell, Teret o Serem, whatever. Y Rizala, son 7. Número 8, que está aquí en la portada, que es, casi no sé, pero está ahí escondida, es Tai Yorick. Y Tai Yorick era la número 8, pero no es una Jedi, pero pues dentro de los 9 luminosos, ellos decidieron buscarse a la Monster Hunter que hemos visto en los cómics para que los ayudara. Chévere. Vamos a buscar a esta loca de la nada para ponerla ahí. Pero Tai Yorick brega, la cuestión es que como que... Ok. Es que pues tiene expertise de criaturas y jodiendo. Entonces, el libro nos da esta otro personaje que tiene su, ¿verdad? Su capucha puesta y uno se pone a ver ahí, espérate, ¿qué es esto? Eso que tiene en la frente, esos son pelos. Y al principio decía, contra eso parece cabello púrpura, será esa Belnestra que la enviaron para allá. Pero no, es Aslin Red. Porque hello, tienes a Taylor que no es una Jedi. Y vamos a tirar al tipo que es un Darksider, a Ashley Rael, para que vaya a joder y destruir. Aslin Rael, como hemos visto, hizo como misión de vida aprender y tratar de destruir a los sin nombre. El tipo tiene un trauma desde que fue joven. Se sacó sus propios ojos y todo porque, wow, todos los Jedi eran una hostia. Y bueno, ya para carajo, vamos a enviar a Ashley Rael a este grupo. Y eso eran los 9 luminosos. El detalle que era medio raro, yo mirando la portada, era que si ven el libro, en la parte de atrás está Torban Book. Torban Book es, ¿verdad? Buckets of Blood o cubos de sangre. Para los que no saben por qué él es médico, no es porque sea un sanguinario. Y el nombre o el apodo se lo dio Daniel José Order porque era el apodo de una de las personas que trabajaba junto a él como paramédico. Y pues él dijo que sería cómico ponerle al médico o al curandero de la Alta República pues el mismo apodo que tenía su compañero paramédico años atrás. Buckets of Blood sí termina siendo parte de los 9 y es porque temprano en el libro nos dan un momento de trauma
Y es cuando un sinnombre se escapa y ataca a Arkoff. Y yo por acá estaba como que, Arkoff, no, me van a matar a Arkoff. Como que, no me jodas. Me vas a matar a uno de los tres únicos Wookiee Jedi, ¿verdad? Tienes a Kelnaka, tienes a Burrilla y tienes a Arkoff. Y el sinnombre se le tira encima. La ventaja es que ellos sí tienen puestos estas armaduras que les crearon con estos metales que ayudan a cancelar el efecto de los sin nombre. Y aunque el sin nombre no los estaba que se escapó, no los estaba afectando mentalmente de la misma manera que los hubiese afectado sin la armadura tenía sus espacios, sus gaps, no es como que era un citripio así que estaban tiesos que no se podían mover y el sin nombre logró entrar en contacto con una de sus piernas y eh, afortunadamente Arkoff sobrevive, pero su pierna queda absorbida de la fuerza gracias al sin nombre y Turban Bog tiene que usar un sobre de luz y cortarle la pierna. El pobre queda cojo, no cojo, ¿verdad? Queda sin una pierna. Por supuesto, al estar inválido, al faltarle una pierna, no puede ir al planeta X en esta misión y la Susti se la dan a Turban Bog, que le dice, ok, pues vete tú al planeta y Arkoff se queda aquí atrás y yo por acá estaba como que coño, Charles Soule, esto se jodió, vas a empezar a matar a los Jedi antes de que lleguen al planeta X. Pero no, esa es la única Susti, por más que yo pensaba a quién van a joder para buscar una excusa de llevar a Vernestra Rowe, no pasa, Vernestra se queda tranquilita en Coruscant y estos 9 Jedi se van con su carga preciada al planeta X y pues pasan una que otra de sus vicisitudes, pero llegan al planeta X. Eh, Dentro del planeta X se encuentran con Marchion Ro y Marchion Ro les da esta pequeña sorpresa de hola, aquí están todos los otros sin nombre que faltaban, pero Marco Rob deduce el por qué ellos están allí. Él deduce de que están aquí porque, ok, si vas a traer a los sin nombre de vuelta a este planeta, vas a resolver el problema de la plaga. Pero, sorpresa, Marco Rob no le importa un carajo la plaga. Y aquí donde Markion Rowe comparte finalmente lo que es su gran misión de vida, la gran misión, lo que él estaba logrando realizar con los Nihil, la destrucción de la galaxia. El hijo de la gran puta decía, pues, para el carajo, que muera todo el mundo. Eso es lo que yo quiero hacer, ese es el impacto que yo quiero tener. Lo demás es muy pequeño. Para mí, no. La destrucción entera de la galaxia. Y si me voy yo, pues fui también con ellos. Porque ¿qué más puedo quedar? Voy a estar viviendo en esta mierda de planeta. Exploté mi nave, la nave de ustedes está ahí jodida, estrellada. Eso que se joda. Y para hacer esto, utiliza la vara que él tiene y le pide a los sin nombre que se maten los unos a los otros. Ni siquiera le pide que ataquen a los Jedi. Él simplemente le dice a los Jedi, mira, observen cómo estos sin nombre se matan los unos a los otros y la misión de ustedes es una mierda y fracasa. Y es como que, ¿what? Y sí, los sin nombre empiezan a matarse los unos a los otros y los Jedi están como que, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué vamos a hacer? What the fuck. Y sí, la mayoría de los sin nombres muere. La mayoría de los sin nombres quedan hechos mierda. Se destruye. Y es como que, ok, ahora, ¿qué carajo vamos a hacer? Y es en este punto donde todo el mundo se separa. Porque por un lado tienes a Ashley Israel que dice, patitas pa' que te quieran, me voy para el carajo. Y se va huyendo por su lado. Y pues Persetifar tiene que... No, Persetifar, Risilas tiene que ir detrás porque él y Risilas han creado esta bonita y bella relación casi de maestro y aprendiz que hemos visto en otros libros y él tiene que ir a rescatar a ella. Por otro lado, Marcus Ro también hace su semi-escape y terminan siendo Bell, Setifar y Burry Yaga los que se van detrás de Marcus Ro. Y por otro lado, Eibar y Elzar pues, terminan haciendo su propia exploración planetaria que lo lleva a este nexo raro dentro del planeta. Y estos tres grupos son los que principalmente nos llevan al gran desenlace de tanto la historia de la plaga y los sin nombre como lo que pasó con Marcus Rowe. Vámonos por el lado de la plaga. Por el lado de la plaga, este es el punto donde esto se pone bien esotérico. Es el punto donde se pone bien, digamos, casi al estilo de los dioses de Morty, el mundo entre mundos. No estoy diciendo que es lo mismo, es simplemente nos vamos de conceptos, digamos, bien blanco y negro a estos
conceptos espirituales que hay que leerlo como 2 o 3 veces para tratar de entender un poco y hacerlos que hagan sentido. En cierta forma, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal de todo esto, se fueron como que un poquito demasiado imaginativos y complicados a tratar de explicar lo que eran los sin nombres, y yo pues voy a tratar de hacer lo mejor posible, de decirles lo que es mi entendimiento de lo que ellos trataron de decirnos en el libro. No necesariamente estoy diciendo que esto sea la verdad, es mi opinión de lo que es, y si me están escuchando y entendieron otra cosa o quieren elaborar un poco sobre el entendimiento de ustedes, que hayan tanto escuchado o leído en algún otro lugar, siéntanse en la libertad de ponerlo en los comentarios, ya sea en Spotify, YouTube, pueden enviar un tweet, un email, lo que sea. Déjenme saber, porque estoy bien interesado de tener una discusión sobre este tema con quien sea. Y, ¿verdad? Yo tratando como les dije, de hacer lo mejor posible de explicar esto. Eivor, Chris y Elsa, hermano, encuentran este, como que digamos, portal en el planeta que los transporta a esta parte que está enteramente oscura. Es una parte donde están estas criaturas escondidas, donde ellos tienen que encender sus sables de luz para poder caminar. Digamos una manifestación casi física del lado oscuro de la fuerza comparado con la superficie del planeta, donde hay muchos colores y luz. Y es caminando a través de este lado, de este lugar oscuro, que accesaron a través de este portal, que llegan a un segundo portal que los transporta a un punto medio. El balance. Casi me voy con el padre, el hijo el padre, la hermana, o el hijo y la hija, o whatever. Y dentro de este punto medio encuentran una versión distinta de los sin nombres, una versión de los sin nombres que está en 2 patas en vez de 4 y que puede comunicarse con ellos a través de palabras. Lo que llaman en inglés un sentient species, es como que este ser pensante que habla con ellos, y junto a ellos un grupo de huevos púrpura, los huevos de los Nameless. Estos huevos los vimos a través de la segunda fase de que pues ellos son pues no son ¿qué sería la palabra? Ovivíparos, que nacen a través de huevos. Y estos sin nombre que son lindos, bueno, esos sin nombres como los feos estos que están como que derritiéndose y son todos huesos y se han vuelto criaturas que no piensan. Estos seres pensantes les explican a Eivor y a Elzar que los sin nombres que están en la superficie tienen, digamos, una tarea, entre comillas, y es ponerse en este vórtice, en este lugar donde sale esta, digamos, exceso de el consumo de la fuerza o el exceso del hambre de este vórtice de consumir la fuerza, y ellos, pues, como tienen esta capacidad de consumir, hacen lo suyo y evitan que este vórtice se ponga muy hambriento y necesite alimentarse de la fuerza de otros lugares de la galaxia. Al ellos haber sacado a los sin nombre, al haberse, bueno, no ellos, los antepasados de y Mark haber sacado estos sin nombres, le quitaron el balance a este planeta, a este vórtice, y pues el resultado fue que este vórtice empezó a consumir la fuerza más allá del planeta X, y es por esto que estos planetas estaban muriendo, porque no estaban estos sin nombre para crear este balance, para crear esta, digamos, alimentar este vórtice dentro de este planeta, este casi hoyo negro, este punto en el planeta donde el lado oscuro y el lado claro se mezclaban. Sí, si se perdieron, no crean que yo tampoco estoy tan perdido. Y para, digamos, pena de mía personal, y esto es prácticamente, ¿verdad? Ya aquí entrando al spoiler final, debido a que, pues, cuando tú matas a un sin nombre, supuestamente el planeta o esta fuerza viviente que ayuda dentro de este delicado ecosistema y balance de la fuerza, al tú matar a un sin nombre, el planeta produce otro huevo, y el huevo hay que esperar a que la criatura que está dentro del huevo crezca y salga. Pues
eclosione, ¿verdad? Esa era la palabra, eclosionar. Fue al haber matado tantos sin nombre, o ¿verdad? Tanto dentro de las peleas que tuvieron los Jedi, o Marcus Ro ordenando a los sin nombre que se mataran los unos a los otros, lo que Eibar y Elzar encuentran en este punto donde este vórtice se origina es un cojón de huevos, un montón de huevos, pero no hay suficientes criaturas fuera de los huevos como para manejar la necesidad de controlar este vórtice. Y según las que están ahí, les dicen, pero esto se va a tardar años, la galaxia está jodida porque no vamos a tener suficiente tiempo para que salgan estas criaturas. Y en la infinidad de su sabiduría, los Jedi, el Sermán y Evalcrit dicen, pues, en lo que esas criaturas nacen es nuestro trabajo, entonces, crear este balance de la fuerza. Y sí, para crear este balance de la fuerza, Eval Chris y el Sermán deciden que se van a quedar ahí en el planeta y crearlo. En el caso de Eval Chris, como es una manifestación y representación del lado claro de la fuerza, ella va a estar en esta parte oscura del planeta, siendo la luz dentro de la oscuridad, mientras que el Sermán va a estar en el lado claro y el Sermán va a ser una representación del lado oscuro para crear un balance, una representación del lado oscuro dentro del lado de la claridad. Todo porque el Sermán, según vimos en la primera fase, tocó el lado oscuro en algún momento, tuvo estas tendencias hacia el lado oscuro. Pues básicamente, al igual que el hijo y la hija eran representaciones del lado claro y del lado oscuro de la fuerza, en este caso ellos se convierten en estos avatares de los dos lados, de las dos vertientes de la fuerza, pero a la misma vez entonces se condenan a estar en este planeta por un tiempo extendido hasta que estos huevos nazcan o pues los Jedi se van a ir en sus naves. Estas coordenadas no las tiene todo el mundo. Es básicamente decir, me va a quedar el resto de mi vida aquí. Y es la parte para mí triste porque también nos mencionan como estos dos Jedi se aman. Era una historia de amor, pero están ahora condenados a estar juntos y no juntos a la misma vez porque están en dos lugares, van a estar en dos lugares diferentes del planeta. Pueden sentir su presencia, pero no se van a ver, no van a ver, tocarse, no. Digamos, es el momento en el que Charles Soule dijo, voy a crear aquí una tragedia romántica, felicidades, aquí está la tragedia romántica. Estas dos personas se van a convertir en héroes, pero son héroes que están condenados a un eterno infierno casi. Eh, y pues, aquí todos los que escuchan el podcast por tiempo saben que Evar Chris por siempre era mi nena, era tal vez mi Jedi favorita dentro de lo que fue la Alta República y aunque no estoy muy feliz con que no tuvo su final feliz, sí estoy contento en que fueron héroes y que aceptó esto con este valor que como solamente ella puede hacer. Y sí, es haciendo esto que ellos logran crear este balance y salvar la galaxia. Y aquí pues, descartamos ese grupo. Por el otro lado, en el caso de Aisling Rel, que salió escapando pues, con la vara y Berset y Fariburriga, y sigo diciendo Berset y Fariburriga, Rhys Silas, junto con Tayoric, se van detrás de él. Y en el caso de ellos, lo que él utiliza, lo que él hace es contrarrestar la orden que dio Marcus Ro con su vara. Porque Marcus Ro ordenó a los sin nombre que se mataran los unos a los otros y él tiene que utilizar la vara para digamos, hacer este override o simplemente contrarrestar la orden de Marcus Ro. Sin embargo, aunque esta vara está diseñada para poder ir por encima de la otra vara, una sola persona no tiene el poder suficiente para hacerlo. Y Tayoric, Rizelas y Aisling Rel, los tres, tienen que unir fuerzas para ellos tres hacer esta orden. Al hacer esta orden, sin embargo, destruyen la vara. Pero por lo menos los sin nombre dejan de matarse los unos a los otros y vuelven, los pocos que quedan con vida, vuelven a hacer su trabajo de ir al vórtice y comerse lo suyo y así ayudar con este balance galáctico. Asriel después se escapa como buen cabrón y se va. Dice patitas, ¿para qué me sientes? Y huye, consigue una nave que estaba estrellada que vimos en los cómics anteriormente de donde salió y así escapa. Aunque en mi caso, ¿verdad? Yo aquí pensando como los locos, Aisling Reel es humano. Aisling Reel extendió su vida por más de 100 años utilizando el lado oscuro de la fuerza con el propósito interno de
vamos a decir, tratar de evitar que los Nihil, no, que los sin nombres se esparcieron por la galaxia. Eh, al al haber sido resuelto el problema de los sin nombres, la pregunta es cuánto tiempo de vida le queda a Silent ¿verdad? Porque pues, el tipo, los sin nombres no están. Pero al haberse escapado, Silent sí hace algo bien interesante que me pone a pensar cuál es la intención que estaba teniendo Charles Soule al escribir esto o si es algo que tan siquiera vamos a ver a qué lleva. Y es que dentro de esta nave, que le pertenece a un Jedi, Barnabas Bean creo que era el nombre del Jedi, había un sable de luz. Y el Silent escapar del planeta X en esta nave, ve el sable de luz. Y en uno de los últimos capítulos nos mencionan cómo él desarma el sable de luz y sangra el cristal Kyber que está dentro de este sable de luz. Y aquellos de ustedes que vieron The Acolyte, aquellos de ustedes que han visto los cómics anteriormente, saben que al sangrar un cristal Kyber, pues, se convierte en un cristal rojo y de ahí saca un sable de luz como el de los Sith. Asriel no es Sith, Asriel simplemente pues, el Darkseid, una persona del lado oscuro. A mí, como también he dicho antes dentro del podcast, todo ejemplo de sangrar o curar un cristal Kyber a mí me llena de emoción, de alegría, me hace como que, qué brutal. Y sí, quedó perfecto desde el momento en que Charles Soule empezó a describirla, él abrió el sable de luz, estaba salvando el cristal y estaba como acá como que, lo va a sangrar, ¿verdad? Y sí, lo sangra y después encendió el sable de luz rojo. Y es ahí donde dice, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hacen Israel, ¿ahora qué? ¿Tienes un sable de luz rojo? ¿Qué vas a hacer, buddy? ¿Qué vas a hacer? Porque no es como que apareciste por ahí diciendo que eres Sith, porque después tienes en Diácola que los Jedi todavía están en ignorancia sobre los Sith. Los Sith están en algún lugar, porque están escondidos todavía, o está escondido si es que hay uno vivo en este momento, pero la realidad del asunto es que me pregunto yo si Aslan Israel se encuentra con él o los Sith de esa época, si él tiene algún tipo, digamos, de encuentro con Plagueis. No sé. Tampoco sé si alguna vez nos van a contestar esta pregunta o simplemente nos van a dejar con el misterio de qué carajo habrá pasado con Aslan luego de que sangró su sable de luz rojo. Bueno, sangró el cristal Kyber y lo hizo rojo y estaba por ahí volando la galaxia. Yo por mi lado, pues, a él no le deben quedar muchos años de vida porque aunque está así aferrado al lado oscuro, puedes extender tu vida de manera poco natural ¿verdad? No por tanto tiempo. Plagueis, por supuesto, la misión del de vida era tratar de ser inmortal, así que no me sorprendería si hubiese algún tipo de conexión o digamos que Plagueis se inspira de este tipo que logró extender su vida casi el doble de lo que naturalmente hubiese vivido y ayuda dentro de todo esto de tratar de no morir y no tanto de crear vida, pero en este caso de extender de maneras no naturales la vida. Eso sí, Aslirer queda como este cabo suelto prácticamente dentro de la historia que espero yo algún día no tenga algo que nos explique qué carajo pasó con él. Y Malcolm Rowe. Vamos con Malcolm Rowe. Malcolm Rowe desde la primera fase yo siempre me preguntaba, oye, ¿cómo es que harán para mostrarnos la derrota eventual de Malcolm Rowe? Era inevitable que Malcolm Rowe fuera derrotado. ¿Qué podemos decir, verdad? Tenía que pasar. No es como que él ganaba. Tuvimos Diácola y tuvimos episodio 1. Los Nihil no ganaban. Todavía yo estoy tratando de pensar si me gustó lo que pasó con Malcolm Rowe. O si, digamos, me agradó su final. La batalla final de él fue buena. Porque Malcolm Rowe demostró tener la gran habilidad de poder irse mano a mano con un Jedi. En este caso, los Jedi que se fueron detrás de Malcolm Rowe fueron Vercetifar y Burriga, pero principalmente Bell es el que ataca y pelea con Malcolm Rowe, no Burriga. Vercetifar en mi tarjeta de bingo de posibles Jedi que van a estar en la batalla final con Malcolm Rowe, Vercetifar no estaba tan al tope.
que, digamos, Belsetifar, por su lado, ¿verdad? Siempre ha sido un personaje bastante importante por las cosas que le han pasado a la gente que están alrededor de él. Por ejemplo, Loden Greatstorm, que era su maestro, fue la primera víctima dentro de la primera fase de la Alta República, de esta época de la Alta República de la primera fase. La primera víctima de los sin nombre fue el primer Jedi que fue consumido por los sin nombre, y Bersetifar casi se vuelve loco en ese momento. Bersetifar era Padawan dentro de la primera fase y de hecho se tardó en convertirse en Caballero Jedi porque él se negaba a aceptar las pruebas para ser Caballero Jedi. No se sentía digno después de la muerte de su maestro. Bersetifar a la misma vez fue el que rescató a Burrilla porque Burrilla estaba dentro del faro Starlight cuando se estrelló en Iramia y todo el mundo le decía el Burrilla está muerto, y él a tocojón dijo que no estaba muerto, y sí, en efecto Burrilla no estaba muerto, y vemos como, y esto lo vimos en un cuento corto entre medio de la primera y la tercera fase, de cómo él se fue a las profundidades del agua en Iram y rescató a Burrillaga. Después de esto nos ponen a Bersetifar como, bueno, ¿verdad? Sacando por el lado las apariciones que hizo en Aventuras de Jóvenes Jedi, porque Bersetifar es el único de estos Jedi que fue a Tenú. Tal vez por eso es que yo debía haber visto que Bersetifar era el que iba a pelear con Malcolm Rowe, porque carajo, es el único que fue a Tenú. Imagínate practicar con los jóvenes Jedi de Tenú, ver cuán inepta era la maestra, lo preparó para su pelea final contra Malcolm Rowe. ¿Quién pensaría eso? Pero sí, tenemos este tipo que era un Padawan. Después que rescató a Burrilla, los libros pasados de la tercera fase lo tenían patrullando la zona de oclusión, patrullando el borde de la galaxia entre medio de la República y la zona de oclusión. Lo que estaba en una nave viendo qué iba a pasar. Y ya, no es como que estaba haciendo algo más allá de eso, que tuvo unas aventuras súper como que, wow, Bersetifar. Así que sí, para mí fue, digamos, algo sorpresivo. Lo obvio, entre comillas, era que iba a ser el Salman, y el Chris, Belnestra, algunos de estos grandes Jedi principales de la historia. Kiftereni, maybe. Pero no. Bell. Bell le dio una buena pelea. Malcolm Rowe tenía el sable de luz de su maestro. Tal vez esa era otra razón. No otra razón, pero tal vez esa era otra de las pistas que nos estaban dando desde el principio de que iba a ser Bersetifar, porque Malcolm Rowe lo vemos en portadas de libros y todo, que tiene un sable de luz amarillo y es el sable de luz de Loden Greatstorm, el maestro o el antiguo maestro de Bersetifar. Y este es el sable que utiliza Malcolm para pelear con Bell, y ellos se sorprenden, Bell y Burrilla, de lo hábil que es Malcolm Rowe con un sable de luz. Y yo por acá estaba, ¡tiene la fuerza! Un carajo, no tiene la fuerza un carajo, si no se lo hubiesen comido los chicaras y él no hubiese podido estar alrededor de ellos. Pero el tipo era bueno. Y el tipo jodió a Burrillaga bien chévere. Y Bersetifar se las vio negras. Bersetifar casi es derrotado. Burrillaga, de hecho, tuvo que abandonar la pelea porque Ascuas, Ember, ella es la perrita Charhound que conocimos en la primera fase, que también salió en Aventuras de Jóvenes Jedi. Adorable, bella, preciosa, cosita chula, cochita, como una perrita que bota fuego. Aqua se fue de Polizonte, se metió de aprontar en la nave que estaba llevando a los Jedi al planeta X, sin ellos saberlo, y pues terminó siendo la 10ª tripulante de esta aventura. Y Aqua, ella es bien celosa con Bell, y pues por supuesto si estaba Bell peleando con Malcolm Rowe, también estaba Aqua. Y el problema es que Aqua estaba tratando de atacar a Malcolm Rowe. Y empezó como que porque botan fuego por la boca, casi como un dragón, pero en perrita. Y Malcolm Rowe la agarra por el cuello, y yo acá estaba como que, ¿qué? Yo estaba que, mano, si Malcolm Rowe mataba a Aqua, yo no me iba a encojonar con Malcolm Rowe, me iba a encojonar con Charles Soule bien duro. Ya estaba listo para escribir el tweet de molestia o el email de molestia de cómo carajo tú te atreves, Charles Soule, a matar a Aqua dentro de esta novela, a la perrita que todos amamos. Y bueno, dice que Malcolm Rowe la estaba agarrando así por el cuello y que entonces ella estaba tratando de botar el fuego, pero como no podía botar el fuego por la boca, el fuego la estaba consumiendo por dentro y estaba acá. ¡No! Y Malcolm Rowe, buen hijo de la gran puta, lo que hizo fue esta perra y la tira para un precipicio.
Y yo acá como que, no, Asqua, no. Pero Uriaga, siendo todo un héroe, se lanza al vacío detrás de Asqua para tratar de rescatarla. Y sí, logra rescatarla, caer en el agua, vente jodienda, whatever. Digamos que pues, por eso es que Uriaga no estaba en la pelea, porque estaba siendo un héroe rescatando a Asqua. Y ahí, pues, Bell se quedó solo. La manera en que Bell derrota a Malcolm Rowe, eso es algo que yo encuentro también, digamos, interesante. Y es algo que, pues, tal vez, aunque yo no esperaba que fuera Bell, la manera en la que Bell Setifal gana la pelea me hizo pensar como que, ok, en cierta forma tal vez tenía que ser Bell el que peleaba aquí. Porque Bell no tenía, digamos, la habilidades que un Erselman tiene, o la experiencia que una Eval Cristiana, una Erselman, es más, hasta un Porter Engel, una Blade of Dark Dota. Ya mismo decimos algo, ¿verdad? Un comentario aquí de lo que pasó con Porter Engel, pero Bell, ¿verdad? No es como que el Jedi más experimentado, es más, dentro de esta expedición es uno de los que menos experiencia tiene. Pero la táctica o la maniobra o la habilidad que él utiliza para ganarle a Marky Rowe es un eco de la manera en la cual Rey le gana al emperador en episodio 9. Y claramente los autores de la Alta República, Charles Soule y su compañero, ¿verdad? Que esto no es como que Charles Soule se lo sacó de la manga. Tal vez él tuvo la idea principal, pero esto es algo que discutieron entre todos los autores de cómo iban a sacar el final de la Alta República. Belsetifar utiliza el poder de todos los Jedi que vivieron antes que él y de los Jedi que están vivos para derrotar a Marquero. Hasta utiliza la frase de soy todos los Jedi, casi la misma frase que utilizó Rey de yo soy todos los Jedi. Yo casi acá estaba viendo, escuchando las voces de los Jedi muertos, hablándole a Bell y todo eso. Pero sí, es esta mega combinación de la fuerza de todos los Jedi que lleva a la derrota de Malcolm Rowe. Y no es una derrota directamente de él, partiéndolo por el medio con su sable de luz. Nos mencionan que Malcolm Rowe como que se eleva en el aire y se le parten los huesos de las manos y de las piernas. Una jodita así, algo bien gnarly. Pero su derrota a manos de la fuerza, no a manos de un sable de luz. Y ok, cool. La fuerza ayudó. Fue a través de la fuerza que lo derrotan y no lo matan. Malcolm Rowe queda vivo. Malcolm Rowe sobrevive a los libros de la Alta República, aunque no, digamos, no sobrevive en libertad. Lo enjuician, lo llevan a donde la República y lo condenan a estar perdido no perdido, pero lo encierran en este satélite, este asteroide que lanzan con suficiente comida para sostenerlo por el resto de su vida natural. Tiene hasta droides y todo. Y no, el autor se asegura de que no dejemos, digamos, la posibilidad de que Malcolm Rowe algún momento escape o haga algo. Nos mencionan como Malcolm Rowe pasa el resto de su vida ahí. Nos mencionan como Malcolm Rowe envejece y luego muere como parte o como resultado de esta condena a solitaria perpetua a la cual lo condenaron en la República. Pero sí, el final en ignominia de Malcolm Rowe y el final por extensión de los Nihil. Eh, Malcolm Rowe, digamos que, imagínate, necesitaron la fuerza, la unión espiritual de muchos Jedi. Fue lo que hizo falta para derrotar a este tremendo villano. Sigue siendo uno de mis villanos favoritos en todo Star Wars. El tipo estaba loco para el carajo. El tipo se hubiese salido por la suya si no fuese por estos dichosos Jedi, como dirían en Scooby-Doo. Y pues, digamos que para un tipo como él, que era tan egocentrista, para un tipo como él, que pues era más yo que otros, qué peor condena que morir solo y morir como algo insignificante, algo que no afectó a la historia de la galaxia. Y sí, nuestros nuevos Jedi son exitosos. Ahora, si han estado como que siguiendo las líneas de los que yo dije que fueron al planeta originalmente, hablamos de Belsetifar, hablamos de Uriaga, mencionamos a Ty Yorek, Rhys Silas, Aslin Rel,
¿Qué me falta? Bueno, vamos a empezar desde arriba. Ya mencionamos lo que pasó con El Salman, Eval, Chris, Borrillaga, Bell, Ty, Aslin Rel y Silas. Sí, he mencionado 7. Y tal vez me digan, ok, ¿qué pasa con los otros 2? Porque no has mencionado a Terek / Serek, cualquiera, o sea, el que fue para allá, Turban Book. En el caso de Terek, pues a él se jode, lo joden bastante, no. Estoy tratando de recordar si fue un sin nombre o fue cuando se estrelló la nave cuando estaban llegando. Digamos que él está fuera de servicio por mucho tiempo. Uriah lo tiene que cargar y todo. Eh, él es un tanto irrelevante en la superficie del planeta X. Por un momento dice, perdí comunicación con mi hermano, no sé si mataron a mi hermano. Al final de todo es porque estaban en el hiperespacio de camino a rescatarlos y de repente, entré en comunicación, como que claro, sí, porque de alguna manera tienen que sacar a estos cabrones del planeta X, fue porque cuando eh, el hermano sintió por el otro lado en Coruscant que estaban en líos, en apuros y que su nave se había estrellado, pues los otros Jedi fueron de camino a buscarlo. Y el otro es Turban Book. Y Turban Book es, ¿verdad? Es la parte triste de lo que pasó con los Jedi, sacando, ¿verdad?, por el lado de lo que pasó con Elzar y Eibar. Turban Book muere. Matan a Turban Book. Char Sol dijo, no puedo matar a todos, pero tengo que matar a alguien. Porque Arkov le cortaron la pierna, pero sobrevivió. So vamos a joder a alguien. Y él, que jodieron fue a Turban Book, que fue atacado por uno de los sin nombre que ellos no se habían dado cuenta que estaban sueltos. Y pues se formó la jodienda. Y pues Turban Book termina hecho cadáver. De... si vas a matar a alguien, la soga parte para los más fines, digamos que en cuanto a historia se refiere, pues de todos estos Turban Book es el que menos historia tenía y el que menos componía, digamos. No lo tomen a malo, no estoy diciendo que Turban Book sea un mal personaje ni nada de eso, pero todos los otros tenían un propósito que podemos extender más allá de la historia de Turban Book. Era como que el que metieron aquí, que no decía, pero ¿por qué carajo Turban Book? Porque Turban Book ha sido mucho en los libros de Daniel José Older, en Harry Public Adventures. Turban Book no ha sido tanto dentro de los libros principales y pues ya aquí sabemos por qué fue que más ronearon a Turban Book aquí. Aunque Arkov también fue como que de la nada. Y es como que en el grupo suplente también estaba Lily Talia sola, que es la Jedi que estaba junto con Arkov. Es como que, ok, ¿de dónde sacaron esta gente? Faltaba que pusieran a la maestra Cia dentro del grupo de los suplentes. Ahí sí que decía, estos suplentes no sirven por un carajo. Lily, Lily no es mala, ni Arkov, pero es que como que, ¿de dónde carajo sacaron a poner a estos dos aquí? Eh, de hecho, Charsol no mencionó a nadie de Tenun. So, yo espero que los nenes estén bien. Yo espero que Noobs haya tomado buen refugio dentro del templo Jedi en algún lugar y que al final cuando lograron tumbar a los Nihil que hayan regresado felizmente a Tenun. La maestra sí me importa un carajo si se la comió sin nombre o no. Fíjate, el resto, lo mejor que puede pasar es que le tengan a otra maestro o maestra Jedi en el templo de Tenun. Pero anyway, estoy como que yéndome por una tangente. Regresemos a la historia. Turban Book, cadáver. Eh, ¿Qué pasó en Coruscant? Pues en Coruscant tan pronto Evar y Elzar sacrifican sus vidas, no sacrifican sus vidas, sacrifican su futuro para crear este balance en el planeta X. Pues por supuesto la plaga se detiene, Coruscant queda salvado, los Jedi pueden salir del antiguo templo Sith y regresar a sus vidas. Ghirra Staros, por su lado, la antigua amante de Marchion Ro, al ver que el dominio de los Nihil se estaba derrumbando como una casa de naipes, decide tratar de ser esta diplomática y en nombre de los Nihil rendirse, dar tratar de hacer la paz. Y pues, gracias como les dicen en el libro, gracias a sus conexiones, logra obtener un tipo de inmunidad, digamos. Y es Marchion Ro el que termina enjuiciado, mientras que ella sale por la libre. Gran demostración de cómo los ricos y poderosos tienen
otro tipo de justicia, cualquier parecido con el mundo real es mera y pura coincidencia. Pero sí, Restaros logra observar desde lejito el juicio de Markion Row. Lo que sí nos dicen es que este desastre de la división de la galaxia, las necesidades que se crearon a través de la división de la galaxia por culpa de los Nihil, sí llevó a la creación de este grupito llamado la Federación de Intercambio, el Trade Federation mismo que luego vimos empezó prácticamente la guerra civil que llevó a la guerra de los clones. Pero sí, el Trade Federation aparente y alegadamente tuvo sus orígenes durante esta época de división en la galaxia. Nos muestran también que dentro de los intereses de Lina So de tratar de reunificar la República, de reunificar a los planetas que eran parte de la zona de oclusión, hubo planetas que decidieron no volver a la República y quedarse de manera independiente de esta independencia que los Nihil disque les habían dado. También habían uno que otro planeta que estaba bajo eh, remanentes Nihil que estaban tratando de tomar control por ellos. Algo de esperarse, ¿verdad? En este tipo de conflictos, al igual que, por ejemplo, en la guerra de los clones o la guerra clones, tan pronto cayó la República y se creó el Imperio, todavía quedaba uno que otro planeta eh, que era parte de los separatistas que tomó tiempo traer de vuelta el Imperio, o en el caso de la caída del Imperio y la creación de la nueva República, también había uno que otro planeta que pues no necesariamente inmediatamente se convierte en parte de la nueva república, pero ya esos son aspectos políticos que Linazo está tratando de manejar por su lado. Eriadu es el cabo final, la parte final que no hemos hablado, o bueno, es que yo no he hablado dentro de esta discusión de este libro. Y la batalla de Eriadu está en la parte donde, ¿verdad? Si me preguntas a mí, la metieron aquí en este libro, pero a la misma vez está ocurriendo en el cómic de High Republic Adventures y en verdad no sé ni cómo decirles, porque es que Eriadu es importante, pero no es importante a la misma vez. Y tiene un espacio en este libro, pero a la misma vez como que tal vez pudiste haberlo puesto en otro lugar o tal vez... Wow, no sé ni cómo ponerlo en palabras. La batalla de Eriadu es la representación, digamos, de la batalla militar final de los Nihil contra la República. Pero no necesariamente de los Nihil de Markion Row. Ya Markion Row estaba separado, literalmente, de los Nihil, porque Markion Row estaba en el planeta X y pasó todo lo que ya hemos dicho que había pasado. Efectivamente, el Markion Row irse por su lado y explotar por el carajo su nave y explotar el Stormwall y la zona de oclusión derrumbarse o derribarse. Él, en efecto, selló la muerte de su propia organización. Porque esta barrera que separaba a la República de la zona de oclusión, al no estar ahí, lo que llamaban, ¿verdad? Las fuerzas de defensa de la República lograron enviar refuerzos aéreos, lograron enviar estos refuerzos a este planeta que estaba teniendo este sitiado, esta última batalla entre los que estaban estancados, los representantes de la República, los Jedi o los semimilitares que estaban ahí, que se habían quedado atascados y estaban peleando ahí, eh, lograron obtener sus refuerzos. También los mismos Nigel enviaron sus refuerzos por su lado, pero esta batalla de por sí, al caer la muralla, no había... No estoy diciendo que no había manera en que los Nihil lograran ganar, porque pues, en cierta forma siempre hay una manera en que pueden ganar, pero sus probabilidades bajaron muchísimo. Y al uno tener este cómic donde hemos estado viendo la batalla de Eriadu desde el principio prácticamente y donde todavía no ha concluido ahí. eh, y a su vez, pero entonces este libro, unos eventos de la batalla de Eriadu similares, pero a la misma vez un tanto diferentes. Lo pone uno a ver como que, ok.
Porque, por ejemplo, aquí mencionan que uno de los orígenes de la batalla es simplemente esta pelea en una barra, donde está Josh Adren, que Pica está preñada, Pica está en la casa. Josh Adren está ahí y de alguna manera Josh hablando con el bartender los motiva a que ataquen a los Nihil. Y pues de ahí comienza esta insurgencia de los civiles de Eriado peleando contra la fuerza invasora de los Nihil. Y pues es como tirar esta bolita de nieve desde el topo de la montaña. Next thing you know, todo el mundo está peleando contra los Nihil. Los ciudadanos de Eriadu junto con las fuerzas de la República que estaban escondidas en Eriadu. Y por supuesto los Jedi. Y los Tarkin, porque hay que tirar a los Tarkin aquí. Sí, los Tarkin, los mismos Tarkin King de Wilhuf Tarkin, los antepasados de Wilhuf Tarkin que estaban en Eriadu. Y en cierta forma vemos aquí que ellos deciden pelear contra los Nihil en el planeta. En los cómics vemos que está el Warden, pero el Warden no es mencionado para nada en el libro. En el libro sí mencionan a la General Beers. Y esta general la conocimos en la segunda fase un poco. Vimos que en su origen hubo esta confrontación en la que estuvo envuelto Porter Engel y Barash, la hermana, no real, pero la que él consideraba como su hermana. Eh, y este encuentro que tuvieron ellos tres llevó a que Barash abandonara la Orden Jedi, se fueran estos votos de silencio o de abandono, los votos de Barash, que vimos en The Acolyte. El origen de esto fue ella. Y esto que ocurrió en la segunda fase, Porter nunca se lo perdonó a esta general, de que gracias a ella él perdió a su hermana. Y él tenía como que esta pullita que le estaba hincando desde el principio. Una pullita que él trata de justificarlo como justicia, pero para mí es más venganza que justicia. Él siempre la tenía con que iba a derrotar y a cazar a la general. Y la general es enviada a Eriado para dar este golpe final. Pero Porter Engel también llega a Eriado buscando a la general. Y cuando la general ve que llegaron estos refuerzos de la República, la general tiene estas tres reglas de ganar, que si número uno ganas la pelea, si número dos haces lo que sea para ganar, y número tres es que si no puedes ganar, huye. Pues cuando llegan los refuerzos, la general dice, por el carajo, voy a Will. Lo que ya no sabes es que está huyendo, pero Porter Engel logró entrar a la nave de ella y pues Porter Engel hace lo suyo y la derrota. Y Porter Engel va sin miedo. Porter Engel se convierte en el diablo de esos Nihil y los destruye. El Blade hace su aparición y hace lo suyo. Y aunque la general escapa, las fuerzas que están en Eriado son derrotadas. Ahí no hay nada que buscar. Hubo momentos en que la batalla se puso un poquito difícil, pero... Y como vemos en los cómics, hasta casi explotan. No es un volcán, pero es como que está el lago de magma o este reactor que estaba en el fondo del planeta que podía hacer explotarlo todo. Ya él está envuelta ahí todo de alguna forma en los cómics, no en la novela. Pero sacando, ¿verdad? Que si los Jedi de por un lado, que si Sin, Lula y toda esta jodienda. Josh Adren, Picadren, medio mundo. Lo importante es que ganan. La República tiene una victoria en esta batalla de Eriado. Y Eriado, por su lado, puede entonces pasar a seguir desarrollándose y eventualmente ser la cuna de Wilhuf Tarkin. Yo sigo diciendo que la batalla de Eriado dentro de este libro como que encaja, pero encaja de una manera rara. Cuando te pones a ver lo que está pasando en el planeta X y lo de Eriado, es como que, whatever. En verdad me interesaba, a mí por lo menos me interesaba más saber qué es lo que iba a pasar con Markion Row que qué es lo que iba a pasar con Eriado, porque al final, en teoría sabemos que Eriado iba a salir bien dentro de todo esto. Y sí, así es que terminan nuestros héroes, unos muertos, otros estancados en un planeta X para siempre y otros pues, terminan como héroes. En el caso de Bernestra Rowe, por ahí están en algún lugar. ¿Qué tipo de implicaciones
el futuro. Nos dicen que ocurrió a base de los eventos de la Alta República. Número uno, los Jedi como siempre hacen lo que ellos son expertos y es amapuchar la verdad o a amapuchar la historia dentro de las discusiones que ellos tienen. eh, Indirectamente mencionan que esto que pasó, que si con los Nihil, que si los sin nombre, el mismo planeta X, se decide que pues, es algo que no se va a escribir, es una historia que, en particular las coordenadas, por ejemplo, de cómo llegar al planeta X, tienen que perderse para que más nadie pueda ir a este planeta y sacar a estos Nihil, digo, a estos sin nombre, a estas criaturas y volver a crear este desbalance. Y no es la misma vez, esconder estos detalles es lo que justifica el, el que no haya menciones de todos estos eventos o muchas menciones de todos estos eventos en las cosas que ya conocemos de Star Wars, ¿verdad? En la época de las precuelas, por ejemplo. Obviamente en las precuelas no mencioné nada de esto porque nada de esto existía en esa época, pero es la justificación creada por los autores para el por qué. El por qué Ewell Chris, siendo esta Jedi de la canción de la fuerza, esta super Jedi famosa porque nadie habla de ella. En el caso de la Orden Jedi, de por sí, vemos que ellos, como parte de lo que ellos llamaron los protocolos guardianes, abandonaron muchísimos de los puestos de avanzada que tenían a través de la República, de estos templos que estaban en el exterior. Muchos de esos templos nunca volvieron a abrir. Y pues, la Orden Jedi de por sí se achicó. Se concentró más en Coruscant. Y una Orden Jedi más concentrada en Coruscant es lo que vimos en la época de las precuelas. Era una Orden Jedi que no estaba expandida por toda la galaxia o tan expandida, digamos, como en esta época dorada. Eso fue en parte gracias a los Nihil que llevaron a que pasara esto. Por otro lado, lo que también vemos, las implicaciones que comenzamos a ver es la evolución de la relación de la Orden Jedi junto a la República. La misma Lina So, cuando están hablando del juicio de Malcolm Rowe, está meditando sobre esta relación de la Orden Jedi junto a la República. En cierta forma, no digamos el peligro, pero tal vez las complicaciones que pueden ocurrir cuando tienes una Orden Jedi que hace las cosas por sus cojones. Una Orden Jedi que no le jura ningún tipo de lealtad hacia la República, aunque le deben muchísimo a la Orden Jedi. En cierta forma, ellos ven los peligros de esta relación no tan cercana. Y pues digamos que la misma Orden Jedi también comienza este proceso de integrarse un poco más a la República, y la República por su lado, aunque no lo menciona en este libro, sí menciona los comienzos de tal vez ellos buscar que la Orden Jedi le rinda más pleitesía al Senado en cierta forma. Pero sí, esto que vemos por ejemplo en The Acolyte, cuando tenías tanto en The Acolyte la serie como en The Acolyte Wayseeker, el libro que salió hace poco con Bernestra Rowe e Indara, vemos cómo es que ya para esa época la Orden Jedi le tenía que estar dando respuestas al Senado de las cosas que hacía, y todo eso comenzó a base de el final de este libro, de Trailers of the Jedi, de cómo Lina So vio esta relación con la Orden Jedi siendo un tanto complicado, tal vez creando ciertas complicaciones a largo plazo dentro de lo que se ve en la República. También está la militarización, o en el caso al comienzo de todos estos eventos, la falta de fuerza militar dentro de la República. Y ellos crean la coalición de defensa de la República, que ayuda bastante a pelear con los Nihil, pero a la misma vez nos dicen al final de este libro como ya ellos están planificando hacer un poco más de naves, hacer un poco más de milicia. El detalle es que si esto se queda corto aún durante la época de las precuelas, no había un gran ejército de la República, por eso es que tienen que recurrir a los clones de camino. Pero Lina So, como gran canciller, está ahí viendo si en verdad esto fue un límite, esto sí fue algo que nos afectó. Eh, oh, antes que se me olvide, y es porque no fue algo muy relevante, pero Yara el Puff, uno de mis favoritos, estaba en el equipo suplente, no era de los principales, pero por lo menos había menciones de Yara el Puff. Eso es todo. Es que me emocionó que hayan mencionado a Yara el Puff como uno de los que estaba por ahí.
Pero sí, al final de todo, los protocolos guardianes son rescindidos, los Jedi empiezan a esparcirse un poco a través de la galaxia, la República vive para contarlo y Marken Rowe no vive para contarlo, Marken Rowe vive para irse a algún punto lejano, perdido en la galaxia. Eh, de por sí, a este libro yo no le daría como que 5 de 5 estrellas. En Goodreads, la aplicación esta que hay para uno escribir, darle ratings a los libros, yo le di un 4 de 5 por ahora. Digo por ahora porque ya años después, tal vez, cuando en el podcast lleguemos a esta novela, digo años porque quién sabe cuánto tiempo nos va a tomar en llegar, son tantos libros a discutir esta novela y de aquí a años, si verdaderamente son años, puede que pase muchísimas otras cosas dentro de Star Wars que me den otra perspectiva, pero por el momento 4 de 5, me cautivó, me llamó la atención, me hizo prácticamente leerla de una sentada, entretiene, la novela entretiene, tal vez, digamos, las fallas fueron, por ejemplo, la batalla de Eriadum le quitó prácticamente esa estrella que le faltaba, y es tal vez porque para mí que la batalla de Eriadu, Charles la metió allí como tratar de entrar el circulito o el bloque que es un círculo dentro del rotito que es un cuadrado. Lo marroneo hasta que cupo. En este caso marroneó la batalla de Eriadu hasta que la hizo caber dentro de este libro, aunque no necesariamente como que wow. Más allá de eso, el final de Malcolm Rowe, el final de Aisling Rel, el final de los héroes principales, todo eso a mí me pareció adecuado. Y además de las reflexiones políticas de resultado tanto de la disolución de los Nihil como las meditaciones que estaba teniendo Lina So de lo que hacía falta para echar hacia adelante la República luego de este golpe fuerte que le dieron los Nihil a la historia. Eh, ya pues con este libro también en la extendida la mensaje final de Charles Soule se mencionan como pues todos estos autores que fueron parte, los autores del Proyecto Luminoso, ya se retiran del Proyecto Luminoso y es natural, ¿no? Ellos llevan prácticamente más ya de 5 años, 5 años sale el primer libro, pero ellos llevan hablando de esto desde el 2019, creo, es prácticamente 6 años de su vida envueltos muchísimo dentro de este proyecto. No es como que no han hecho más nada, porque todos ellos han escrito, en el caso de Charles Soule, ha escrito otros cómics, ha escrito otros libros, al igual que todos los demás. O sea, no voy aquí a ponerme a dar la lista entera de ellos, pero esto es un proyecto que les ha tomado muchísimo tiempo y no es como que ellos van a dedicarle el resto de sus vidas a estar haciendo novelas de la Alta República. Y sí, menciona, este es el fin de esta iniciativa, de este proyecto prácticamente llevado de la mano del mismo grupo de Lucasfilm. Eh, pero, como es natural, yo creo que no necesariamente es el final de la Alta República como una era. El hecho de que el proyecto luminoso, el hecho de que la historia de los Nihil y Marcus Rowe haya sido concluida, no significa que de ahí podamos sacar, digo podamos como si yo fuera parte de ese equipo creativo, pero que el equipo creativo de Star Wars, ya sea Lucasfilm directamente o a través de Marvel o Random House Worlds o whoever, que puedan sacar más historias de esto. Al final de todo, hello, de una trilogía de películas, ¿cuántas otras películas, series de televisión, libros, cómics y videojuegos se han sacado a partir de eso? Todo esto comenzó como una película en 1977 y el hecho de que nos hayan dado esta era que tan rica en historias, porque son novelas, audiolibros, novelas de jóvenes adultos, novelas Million Grade, manga, cómics, cómics tanto de tres casas diferentes, hay de doble principio, Dark Horse, Marvel, audiolibros originales de tanto Audible como de Penguin Random House, hasta elementos de videojuegos como en Jedi Survivor, también está el otro libro eh, el otro videojuego de MetaQuest que tiene una parte de la Alta República. O sea, en resumidas cuentas, muchísimo material derivado que ya hasta ahora ha salido y que
en un futuro, en cualquier momento pueden decir, vamos a escribir un libro, a hacer un cómic de esta era. Esta era no va a desaparecer. Simplemente es que no vamos a tener activamente más publicaciones saliendo. Yo, por mi lado, tengo muchísima curiosidad de qué es lo próximo que nos van a dar de ahí. Tenemos un libro ahí, el de Jackie George, de la Alta República, bueno, de The Acolyte, ya ahí en los bordes saliendo de la Alta República. Una vez culminen los cómics de Dark Horse y Marvel, no hay nada anunciado para esta época, pero los cómics es bien fácil. Los cómics en cualquier momento sacas un cómic de lo que sea. De lo que sea, lo tiras ahí para el carajo. So, cómics, digamos que tal vez es el medio en el cual veamos algo en un futuro. La segunda fase, que es la que ocurre años antes, está rica en posibilidades, porque de ahí no se hizo mucho. La primera y la tercera fase ocurre literalmente la misma, más o menos la misma la época, son los mismos personajes, mientras que la segunda fase fueron otros personajes y como tiene menos libros, menos cómics y todo eso, me encantaría ver eso. De hecho, de Porter Engel, eh, a base de la miniserie que salió anteriormente, nos dejaron como que pensando que iba a venir más de la historia de él. No se ha anunciado nada, pero hay un cabo suelto ahí que puede juntar. Al igual que si Porter Engel encuentra a la hermana o si encuentra qué pasó con la hermana. O más de Baracho, quién sabe. Pero sí, yo creo que viene más. No necesariamente va a salir en los próximos años, o al año que viene, o al año después del año que viene, pero en algún momento. Por supuesto, también el hacer esta historia de la Alta República abre las puertas a seguir explorando más del pasado de de la galaxia muy, muy lejana de Star Wars. Eh, yo sé que Potik, en ese tiempo que no grababa con nosotros, pero Potik por mucho tiempo decía que le encantaría ver algo de la época de la Guerra de los Sith. Y sí, en el canon actual se ha mencionado la Guerra Sith, pero no se ha entrado en el mismo detalle que en Legends, que teníamos batallas de la guerra Sith, conocíamos muchísimos personajes de los Sith, de los múltiples Darth, por ejemplo, que habían en esa era, de cómo se metieron los mandalorianos y 20 cosas. El canon actual carece de todas estas historias. A la Alta República haber sido algo relativamente exitoso, ellos pueden seguir echando para atrás y decir, ok, el próximo proyecto así multimedia es las guerras Sith. O cuando finalmente se pongan, ¿verdad?, los pantalones en su sitio y finalmente hagan esta película de los orígenes de los Jedi de 25.000 años atrás, nos den más para complementar la película, nos den libros, no necesariamente algo como Into the Void, creo que era el nombre del origen de los Jedi o de la historia más antigua que había en el canon. Usaban espadas regulares en vez de sales de los como que aburrido. Pero quién sabe. Eh, yo lo que quiero decir es que pues, la Alta República abrió las puertas a seguir explorando el pasado de los Jedi, el pasado de la galaxia. eh, y pues es un campo fértil que nos puede dar múltiples historias, múltiples personajes. No se tiene que enmarcar dentro de lo limitado que están las cosas en la era Skywalker, por ejemplo, la era imperial. Eh, yo, pues, tan como fanático de los libros, como fanático de los cómics, espero con ansias estos anuncios. Ya, ¿verdad?, nos han dicho que el futuro de los libros que viene por ahí, hay un libro que sí, del lote malote, está la trilogía esta de la era post imperial, o post imperial, no iba a decir post imperial, pero que empezó con el libro de Alexander Freed, de La Máscara del Miedo. Eh, está ese proyecto y hay una que otra cosa. El libro de Darth Vader también que viene por ahí. Se ha ido uno que otro proyecto, pero en su mayoría son proyectos dentro de la era Skywalker y de la era Imperial. Yo me encantaría seguir viendo cosas fuera de ahí, con personajes que no conocemos. Está por verse. Vamos a ver si anuncian algo en el San Diego Comic Con. Usualmente en estos Comic Cones que anuncian las cosas impactantes del libro. Eso ocurre ya más luego este año que viene el San Diego Comic Con. eh, o el New York Comic Con, luego del San Diego Comic Con también puede caer otro que anuncio. No hay Star Wars Celebration hasta el 2027. En el Celebration pasado no se anunció nada. Lo único que hay entre medio de Celebration Japón y Celebration Los Ángeles van a ser estos Comic Con de San Diego o Nueva York, que son los Comic Con grandes donde hacen anuncios así. O el D23, la convención interna de Disney, también puede que hagan anuncios, pero eso usualmente no son tantas cosas de libros.
son más películas y series lo que anuncian ahí. Para los nerds así como nosotros que leemos libros, pues tenemos que esperar a estas convenciones más geek, o friki, para que nos digan este tipo de anuncios. Y ya, yo creo que ahí pude capturar la mayoría de los pensamientos que tenía en la cabeza desde que terminé de leer el libro. Y sí, 1 hora y ya, un poco más de 1 hora y media yo aquí hablando solo con este micrófono. Bueno, espero que también me estén escuchando por allá los que hayan leído este libro. Déjenme saber qué les pareció, como les mencioné anteriormente, no solamente, ¿verdad? Déjenme saber sus teorías de qué carajo estaba pasando en el planeta X con este vórtice de la fuerza, pero también qué les pareció. Pueden comentar en YouTube, me lo pueden comentar en X, en cualquiera de las redes sociales, Spotify también, en los comentarios del episodio, déjenme saber qué les pareció y continúen la discusión de Star Wars, que nosotros en las redes sociales en X estamos como Rebeldes Fuerza, en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Ahí se pueden conectar con nosotros y a su vez también ahí anunciamos las diferentes cosas que vienen en el podcast. También damos anuncios de Star Wars, discutimos cosas de la historia, etcétera. Denle el follow por ahí. Y si nos están escuchando a través de su plataforma de preferencia de podcasting, primero denle a suscribir para que le den las notificaciones de cuándo es que salen nuevos episodios. Y segundo, si nos están escuchando a través de Apple Podcasts, apreciamos una reseña escrita, una reseña de 5 estrellas. Spotify, apreciamos una reseña de 5 estrellas. Eso ayuda a que otras personas encuentren el podcast. Y si es a través de YouTube, recuerden darle a seguir, darle a la campana para que le lleguen notificaciones. Y también dejen un comentario, eso ayuda a que nos encuentren. Y share, dale ahí al botón de compartir. Compartan los episodios, ya sea en podcast o a través de YouTube, con sus amigos que son fanáticos y frikis de Star Wars igual que nosotros, especialmente esos que les gusta leer, porque en una que otra ocasión aquí hablamos de libros. Y los miércoles estamos tratando de sacar semanalmente nuestros episodios de cómics. Estamos ahí tratando de meternos full en el mundo de cómics. Estamos ya casi bastante al día. Creo que Clon hizo el cálculo. Estamos como a 10 cómics de estar ahí a la par con las publicaciones en Estados Unidos de los cómics. Pero en eso vamos a estar trabajando. Estén pendientes para que sepan cuál es el próximo cómic que vamos a estar discutiendo. Estén pendientes que tenemos también ahí la otra mitad de Tales of the Underworld. Y por supuesto Aventuras de Jóvenes Jedi y la segunda temporada que la dejamos ahí a mitad. Estamos ya al otro lado. En X y en las redes sociales estaremos hablando más de qué es lo próximo en el podcast. Mientras tanto, yo me despido. Muchas gracias por escucharme y escucharnos cuando somos más de uno. Por la luz y por la vida. Se cuidan.